estamos invirtiendo en esto, porque el deseo de todo líder, de todo pastor, no solo el deseo, la necesidad de todo líder y de todo pastor es hacer discípulos, personas que sepan lo que uno sabe, que estén dispuestos a aprender como uno y que enfrenten sus temores, sus dificultades, haciendo la obra conforme Dios los ha llamado a hacer. Eso alcanza a todos, porque todos nosotros tenemos que tener la capacidad de hablar de algo que Jesús hizo en nuestras vidas. ¿Ven? ¿Ven? Vamos a recibir a Darío con un aplauso al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que vivimos. Te damos gracias por la oportunidad, Señor, que tenemos de recibir gente y de poder compartir tu palabra. Señor, colocamos en la plataforma Darío hoy. Nosotros declaramos la autoridad del Señor sobre sus vidas. Te pedimos, Señor, que la unción que está sobre nosotros venga sobre él y que esa unción lo capacite, lo establezca, lo anime y que tú puedas llenar su boca con aquello que venga de encuentro al corazón de cada persona. Señor, que cada persona que está en este lugar pueda no ver los talentos individuales, pero pueda ver el reflejo de la palabra, de la obra, de la actitud de Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Lo bendecimos, Señor, y aplaudimos la obra que tú estás haciendo en la vida de nuestra vida. Gracias, pastor, por la oportunidad, por la confianza que es de dejar de la palabra para compartir. Bueno, y yo soy Sufar, quiero ser como pastor, que sea como bueno. Está la barba estoy dejando, ahora solo falta que un poquito más. Bueno, gracias al Señor. Espero que sea de bendición para sus vidas. Hoy quería compartir algo con ustedes, algo que el pastor al principio dio un toque sobre los problemas. Todos nosotros pasamos por problemas, algunos estamos pasando y infelizmente muchos vamos a pasar, porque esa es la vida. Nosotros muchas veces no elegimos, a veces el diablo se levanta contra nosotros o hay circunstancias de la vida que nos llevan a pasar por los problemas. La cuestión que quería compartir con ustedes hoy es que hay diferentes problemas, que la vida muchas veces se requiere como tormentas. Hay periodos que nosotros elegimos pasar por nuestras actitudes, por nuestras decisiones, y hay tormentas que simplemente por estar en la voluntad de Dios, estar con Dios, el diablo se levanta contra nosotros. La solución está en elegir y saber en dónde estamos parados, qué situación estamos pasando y qué dirección tenemos que tomar de acuerdo con las circunstancias que nos rodean. Estas circunstancias, estas tormentas, este tiempo, no viene solo para traer un tiempo de angustia o de pérdida, pero sí para que salgamos victoriosos. El Señor nunca nos va a dar una prueba a nosotros en la cual nosotros no podamos soportar. La intención es que crezcamos, que seamos mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores hijos, no sé, mejores ministros en la función, dependiendo del problema. Es traer un crecimiento. Vemos en una de las situaciones que la Biblia nos ilustra, que nos relata. Quería hablar primeramente sobre la tormenta que los discípulos se enfrentan en cuanto ellos están predicando la palabra con Jesús, ¿no? Y la otra que quería mostrarle es cuando Jonás, decidiendo no seguir la voluntad de Dios, quería hacer su voluntad y huir de la palabra que Dios le había mandado hacer. Esas dos situaciones ellos se enfrentan tormentas, ¿no? En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41 podemos compartir, si tienen sus Biblias en manos. ¿Encontraron?
35 al 41. Marcos. Amén. Algunas tienen título. ¿Lo encontraron? Dice así: Jesús calma la tempestad. Empieza el 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es ese que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Ven? Esta es una situación. Ahora vamos rapidito al libro de Jonás. Es un profeta menor. En el capítulo 1, versículo de 4 al 6. Yo voy a leer acá más rápido. Dice así: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. ¿Ven? Entonces, estas son dos situaciones que yo separé para compartir hoy. En las dos vemos a hombres en medio de una tempestad durmiendo, ¿no? En la primera vemos a Jesús, que en medio de la tempestad Él estaba durmiendo, pero la diferencia es que Él estaba en el centro de la voluntad de Dios. Jesús estaba viviendo el tiempo de Dios de Él en la tierra. Él estaba en el camino que Dios le había preparado. Estaba predicando el Evangelio, ¿no? En esta situación vemos que la tormenta se levanta y los discípulos quedan apavorados, quedan todos con miedo de morir, ¿no? Entonces, en este caso yo quería compartir con ustedes que cuando estamos en la voluntad de Dios, muchas veces el diablo se va a levantar con situaciones para derribarnos, para traer, muchas veces atacar la parte financiera, la salud, ¿no? Pero lo importante en este caso es saber en dónde estamos parados, si estamos en la voluntad de Dios. Si nosotros sabemos, analizamos nuestra situación, lo que nos rodea, estamos en el camino del Señor, podemos tener la seguridad, la confianza, la fe que Él está con nosotros en el barco y que Él nos va a dirigir y a cuidar en la tempestad. Amén. ¿Ven? Fue lo que los discípulos en ese momento no pensaron. En ese momento ellos no se dieron cuenta que ellos estaban con Jesús en el barco y que nada de eso podría suceder. Morir en el caso, no sería, la palabra del Señor no se cumpliría. Entonces ellos no se dieron cuenta y salieron corriendo a despertar a Jesús. Me imagino la escena, salieron allá: Jesús, Jesús, despertate, ¿no te das cuenta que vamos a morir? Ellos pensaban que Jesús, no sé, cuando dormía tenía la visión, no sé, pero ellos apavorados fueron corriendo a Jesús y le decían: despertate, despertate. La versión más nueva: ¿no te das cuenta que nos vamos a ahogar? Salvarnos. Entonces, esta es una situación en la cual, como decía, Jesús nos permite pasar, Dios nos permite pasar para que podamos crecer, pero no de esta forma, porque el Señor nos dio el poder a nosotros, nos dio la decisión, nos dio la autoridad espiritual, para que en nombre de Jesús nosotros podamos disipar las tinieblas y todo aquello que se levanta contra nosotros. Amén. Entonces ellos fueron a Jesús. Esta parte podemos tomar como una intercesión, ¿no? Ellos fueron a interceder a Jesús, a pedir, pero yo creo que en medio a este tiempo, en la situación que podamos pasar, si estamos en la voluntad de Dios, nosotros tenemos la autoridad.
Amén. Él nos dio. Nosotros podemos decir, en el nombre de Jesús, mando a toda tempestad, a toda tormenta que cese, que calle en el nombre de Jesús. Amén. Él nos dio esa autoridad. Pero muchas veces nosotros oramos de forma equivocada. Como decía el pastor, nosotros pasamos por situaciones, por problemas, y en vez de buscar la solución, en vez de orar, en vez de levantarnos con autoridad, nosotros nos encerramos y vamos allá, doblamos las rodillas y lloramos: Señor, el problema que estoy pasando, mira, mi suegra me visita todos los días, no sé cómo sacar a esa vieja de acá. En vez de levantarme y decir: oh, quiero estar con mi señora solita acá. Entonces, muchas veces en las situaciones nosotros lloramos, nosotros nos arrodillamos, nosotros nos humillamos. A veces declaramos que el poder del enemigo y lo que se levanta contra nosotros es más fuerte que nuestro Dios. En vez de que nosotros enaltecemos a Dios, nosotros enaltecemos al problema. Nosotros no vemos en nosotros la confianza, no vemos en nosotros mismos la autoridad, no vemos en nosotros el potencial que Él nos dio. Cada uno de nosotros tenemos el potencial. Todo aquel que aceptó a Jesús tiene el poder del Espíritu Santo sobre su vida. Él no nos llamó para que seamos derrotados, que seamos infelices, que seamos los tristecitos de la historia, que siempre estamos pasando por problemas. Él nos llamó a victoria. Que nosotros pasemos por problemas en la vida, eso es normal. La forma es cómo enfrentamos. Jesús, en ese entonces, Él estaba en el centro de la voluntad de Dios, con los cielos abiertos sobre su vida. Él sabía que esa tormenta no lo iba a matar. Él no se quedó enloquecido como: ¡ay, vamos a morir! ¿Qué hacemos? Jesús? No, Él simplemente mandó callar, cesar toda tormenta, y la tormenta se disipó. Es eso, la autoridad que nos dio. Es eso que debemos hacer. Amén. Muchas veces el ruido es tan grande de la tormenta que nosotros olvidamos que Jesús es mayor todavía. Como decía pastor, justo hoy tocó mucho sobre eso en el principio de la reunión. Nosotros nos agachamos y vemos solo el problema. Estamos en el barco, estamos en la situación y vemos que está entrando el agua y vemos que nos vamos a ahogar, y empezó a bajarse la tabla en vez de mirar para arriba y clamar por Dios. Amén. Esa situación es algo que pasamos, es normal. Entonces, sería el primer punto. El otro que quería tocar es la parte en que Jonás pasó por la tempestad, ¿no? Esta es otra situación en la cual también los tripulantes, los que estaban a bordo, tenían miedo de morirse en la tempestad. Pero esa tempestad vino de forma diferente. No vino por causa del ataque del enemigo. Esa tempestad vino por el propio Dios. Esa tempestad fue mandada por Dios para corregir el camino de Jonás. Para quien no conoce la historia, Jonás era un profeta menor. Vivió poco antes de Oseas. Él era un joven que era llamado por Dios y Dios lo llamó para que predicara, que llevara la palabra para el pueblo de Nínive. Nínive en ese tiempo no hacía parte del pueblo de Israel. Y entonces cuenta la historia que Jonás era celoso por las cosas de Dios y no quería que otro pueblo, sin ser el pueblo hebreo, conociera la palabra de Dios. En esto, dando apenas una pasada por arriba, Dios quiere mostrar su gracia, que solo en aquel momento Dios no había llamado solo al pueblo de Israel, pero quería dársela a todos que nos querían conocer. Entonces, el celoso de eso no quiso hacer la voluntad de Dios. Él agarró un barco que se dirigía a otro camino que era totalmente diferente a la ciudad de Nínive. Él estaba huyendo de lo que Dios había llamado. ¿Y cuántas veces nosotros nos ponemos en esa situación? No, a veces no decir: yo no quiero más ir a la iglesia y voy a hacer tal cosa. Muchas veces no es tan explícito, pero muchas veces cuando nosotros dejamos de orar, muchas veces cuando somos influenciados más por la televisión, más por lo que dice el Faustón, lo que dice el pastor de la iglesia, cuando somos más influenciados por el fútbol de miércoles que por la prédica de miércoles, estamos diciendo no a la dirección de Dios y sí a lo que el mundo nos quiere ofrecer. Muchas veces nosotros
no queremos, decimos que no, somos piadosos y eso, pero ¿cuántas veces sabiendo que podemos ayudar a un hermano, sabiendo que podemos, no financieramente, pero que podemos orar por él, interceder por él, que lo podemos ayudar, podemos animar nosotros, que se haga por sí solo? Yo me levanté solito, cuando yo estuve allá abajo nadie me ayudó. Nosotros no hacemos lo que Jesús nos mandó, ¿no? Nosotros tenemos la decisión en nuestras manos de hacer lo que Dios nos mandó, pero muchas veces no, como digo, no explícitamente. Nosotros tomamos otra dirección, escuchando lo que no debemos escuchar, hablando lo que no debemos hablar, tratando a nuestra suegra de la forma que no debe, pobrecita. Nosotros tenemos la decisión. Infelizmente, todo eso, el Señor llega un tiempo que nos quiere llamar para su realidad. Y Él manda la tempestad sobre nuestras vidas para corregir nuestra dirección, para llevarnos a donde Él quiere. Amén. Amén. Jonás después pasó por una cosa que yo creo que solo él pasó, y no sé qué pez fue que se lo comió. Se quedó 3 días ahí adentro del estómago hasta que clamó, se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo: bueno, Señor, voy a hacer tu voluntad. Hasta que él fue sobre el pueblo de Nínive, el pez lo escupió por ahí, ¿no? Y hubo un gran obrar de Dios. En ese lugar hubo algo que en pocos lugares hubo. Todo el pueblo se puso en ayuno, en oración, hasta los hijos que tomaban el pecho de su madre. Entonces, yo creo que nosotros debemos saber en dónde estamos pisando hoy, en qué estamos pasando hoy, ¿no? Si el problema que estás pasando es porque estamos haciendo las cosas que no le agradan a Dios, ¿no? O si es aquello que nosotros estamos pasando sabiendo que estamos bien con el Señor y los problemas están viniendo sobre nuestras vidas, tenemos que tomar esa autoridad, permitir que Dios haga un milagro a través de tu vida. No apenas venir a la iglesia y pedir que un obrero o que el pastor o que en una campaña solucionen tus problemas con una oración. Pero sí que te puedas levantar, que te puedas poner en pie, que te puedas ceñir de la autoridad que el Señor nos dio, para que podamos, en el nombre de Jesús, con el poder que nos dio, sacar toda tormenta, todo lo que se levanta. ¿Amén? Nosotros crecemos, nosotros subimos a un nivel de autoridad de Dios mayor. Si nosotros agachamos nuestra cabeza y quedamos mirando solo lo que pasamos, eso muchas veces puede dominarnos, puede marcar nuestra vida de la forma que la vayamos a vivir, solamente débiles ahí en depresión, decaídos, y mirando solo los problemas. Pero nosotros tenemos que levantar la cabeza y ceñirnos de ese poder que Dios dio. Amén. En ese entonces los discípulos no se dieron cuenta de eso. Y en la parte de Jonás, también para aquel que hoy vino a este lugar, espero que podamos analizar y ver si lo que estamos pasando fue porque nosotros estamos fuera del camino del Señor. Si lo que estamos pasando es una llamada de atención de Dios, ¿no? Nosotros debemos analizarnos, debemos ver y tener ese tacto espiritual y saber lo que estamos pasando. El Señor muchas veces en nuestras vidas es el que hace cambios radicales, y detrás de todo quebranto, detrás de todo lloro, hay la alegría. Detrás de toda decisión viene la bendición del Señor. Él nunca va a mandar una aprobación o algo que no podamos pasar, que no podamos soportar. ¿Amén? Entonces, quería compartir eso con ustedes. Quería decir a todo aquel que está pasando por problemas hoy,
a todo aquel que se localiza, que ve que si el problema fue el diablo que lo lanzó, que hoy puedas levantarte en autoridad en Dios, que hoy puedas levantarte con la fe que Jesús espera de nosotros. Amén. Y si el Señor te mandó la prueba para que tomaras tu dirección de nuevo en Dios, hoy podamos volver al camino que el Señor nos llamó. Amén. Hoy podamos tomar la actitud que Él espera de nosotros. Cada uno sabe, nadie es mejor que nadie para juzgar. Lo único que quería, la intención es marcar, es que cada uno pueda saber que muchas veces no es solo el enemigo el que lanza el problema, pero sí el propio Dios nos llama a corregir. Amén. Entonces, quería, no sé si para el pastor o si pueda pasar el... ¿Puedo redondear eso? Voy solo a señalar 2 o 3 puntos que me parecieron interesantes en eso. Por ejemplo, existe una gran diferencia entre la prueba y la tentación. La tentación es una actitud del mal contra tu vida para impedir que hagas lo que tienes que hacer. La prueba siempre es Dios que la da. Dios nunca da una tentación. Dios da la prueba, porque la consecuencia de la prueba en el ser humano es acercarse a Dios. Todo hombre, toda mujer que enfrenta una prueba, la tendencia de su corazón es correr a Dios, es intentar regularizar su corazón con Dios, es intentar hacer con que su camino sea más parecido con el que Dios quiere. La tentación es la que el diablo, el enemigo pone, y no materializándose, pero muchas veces a través de circunstancias del mundo, a través de personas, a través de empresas, a través de organismos, organizaciones, leyes que vienen contra los intereses del hombre. Lo que uno tiene que entender en relación a estas tempestades, para clasificarlas como algo que el enemigo intenta prohibir nuestro caminar, o como una prueba que Dios permite para hacernos acercarnos a Él y crecer, es que cuando la prueba viene, nosotros estamos al lado de Jesús. Amén. Cuando la tentación viene, la tendencia de esto es alejarnos y llevarnos a hacer lo que cualquier hombre, cualquier mujer sin Dios haría. Hablábamos al comenzar, antes de la ofrenda, en la adoración, hablábamos que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe me lleva a fijar mi meta, a poner mi corazón en aquello que Dios ha dicho. Porque si yo le creo a lo que Dios dice en su palabra, yo tengo que caminar en pos de lo que esa palabra dice. Vea la situación que Él marcó. Un ejemplo lindo. Jesús estaba a un lado del lago. Él tiene en su corazón el encuentro con una persona que estaba en la otra orilla. Él iba a liberar a un hombre que era conocido como el endemoniado gadareno. Y solo Jesús yendo a aquel lugar es que Él iba a hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando Jesús dice a sus discípulos, vamos al otro lado, Jesús estaba haciendo su plan. Él ya había predicado del lado de acá del lago, Él ya había enseñado a la gente, ahora Él tenía que marcar la ciudad que estaba del otro lado. Y para marcar la ciudad, Él había decidido pisar en la tierra llamada Gadara. Gadara, las personas que son de Gadara son gadarenos. Y allí vivía un hombre que era endemoniado, poseído por los demonios, vivía en los cementerios, atado por cadenas, se rompía las cadenas,
y la gente lo temía porque era malo. Vean, Jesús está tranquilo de este lado del lago, pero Él decide ir al otro lado. Y los que caminan con Él tienen que estar dispuestos a ir donde Él va y a enfrentar los problemas que Él enfrenta, con tal que se haga la voluntad de Dios que lo guía a Jesús como hijo y a nosotros como herederos de Él. ¿Entendió? ¿Qué hace Jesús? Jesús dice, vamos al otro lado. Pero para ir al otro lado, la gente debería pasar por ese lago. Y en medio del lago es que el enemigo se hace presente, provocando la tormenta. Esa tormenta no es simplemente un hecho meteorológico. Esa tormenta quería impedir que Jesús llegara a tierra de Gadara. Jesús no era amado en tierra de Gadara. Jesús no era querido en tierra de Gadara. Jesús no era bienvenido en tierra de Gadara. Los gadarenos llegan a pedirle a Jesús que se vaya de aquel lugar. Lo que nos enseña esto es que cuando Jesús tiene un plan en la vida de alguien, Jesús enfrenta tempestades, enfrenta los desafíos, va a los lugares donde no es bien recibido, enfrenta el reino de las tinieblas, los demonios, y hace con que toda fuerza se someta a la autoridad que está en Él, para que se cumpla el propósito del Padre en la vida de aquel a quien Él quiere beneficiar. ¿Qué es lo que pasa? Miren lo que sucede. Él desciende en Gadara, el gadareno viene, se arrodilla delante de él, los demonios hablan por la boca del gadareno y le dicen, que has venido a este lugar, has venido a atormentarnos antes del tiempo, porque los demonios sabían que Jesús iba a triunfar sobre ellos. Pero era temprano todavía, no había llegado la hora de la crucifixión, pero Jesús iba a descentralizar a los demonios en la vida del gadareno. Ahora vea qué otras cosas suceden. Jesús enfrenta a los demonios, pero Jesús también enfrenta a la gente de Gadara que no lo quería en aquel lugar. Pero más que eso, Jesús se va a un lugar donde había una cantidad enorme de cerdos. Jesús era judío. El cerdo para los judíos era un lugar maldito, era un animal maldito, era impuro. Los judíos no comían, no tocaban, no trabajaban con él, no lo criaban y no querían estar donde los cerdos estaban. Vea lo que Jesús hace. Deja de descansar en la orilla y atraviesa un lago tormentoso. Va a un lugar donde la gente no lo quiere recibir y se pone en medio de los cerdos, haciéndose maldito con tal de salvar a un hombre que vive atormentado por los demonios. Jesús no mide esfuerzos por llegar a donde tiene que llegar. Y aquellos que caminan con Jesús, los que se dicen que creen, que tienen fe, tienen que estar dispuestos a hacer lo mismo que Jesús haría. Significa, no predicamos en el lugar donde es cómodo, no vamos al lugar donde nos tratan bien y nos dan torta, no vamos al lugar donde todo es apacible, pero nos metemos en medio de la maldición, rompemos las tinieblas, rompemos las cadenas, desafiamos los muros de la cautividad y proclamamos la autoridad de Jesús por donde quiera que vamos, porque esa es la autoridad del reino y nosotros pertenecemos a ese reino. Amén. Amén. Solo para marcar esa decisión, pregúntele a su hermano, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir por Jesús? ¿Te animás a enfrentar a los demonios? ¿Te animás a enfrentar a los cerdos? ¿Te animás a enfrentar a los de Gadara? Bueno, eso estaba dispuesto en el corazón de Jesús y la gente caminaba con él. Vea dónde está la debilidad del hombre. Yo quiero marcar esto porque es importante para usted. La gente sabía que Jesús estaba en el barco. Jesús despierto, Jesús durmiendo, Jesús es el Hijo de Dios. La autoridad no estaba sobre él despierto, la autoridad estaba sobre él. Los 7 espíritus de Dios reposaban sobre él. Pero la gente, cuando empieza a mirar los problemas que la prueba produce, se olvida que Jesús está en el barco con ellos. La gente se desespera, la gente teme, la gente llora, la gente se escandaliza por una prueba, por un dolor, por una enfermedad, por una crisis. ¿Por qué? Porque cuando el hombre foca
su mirada en los problemas, deja de mirar a Jesús. Jesús estaba en el barco. ¿Qué había dicho Jesús? Vamos al otro lado. Si Jesús dijo, la palabra de Dios decía que la embarcación salía de una orilla y iba a llegar a la otra. Pero la gente, cuando mira las tempestades, se olvida de lo que Dios dijo, duda de su palabra, se aterroriza por lo que el mal puede hacer, y muchas veces da más valor a la circunstancia que a lo sobrenatural que la palabra de Dios desata. ¿Entendió? Jesús ya había hablado de morir en la cruz. Jesús ya había hablado que iba a resucitar al tercer día. Jesús ya había establecido para sus discípulos lo que iba a pasar. Pero ellos creían que ellos se iban a morir junto con Jesús. O sea, si una tempestad tuviera la capacidad de matar a Jesús ahogado, entonces no se cumpliría la crucifixión, no se cumpliría el plan de Dios, no se cumpliría la libertad en la vida del Gadareno. Significa que una tempestad podría parar todo un reino. Y eso solo un incrédulo podría creer eso. ¿Entendió? Los discípulos deberían ser diferentes. Ellos deberían decir, deja que el agua venga, deja que el agua llegue todo, ni que sea como submarino, vamos a llegar al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús está con nosotros en el barco. Amado, no me importa la tormenta que estás enfrentando, no mires el tamaño de las ondas, no midas la fuerza del viento que viene contra ti. Acordate que si está Jesús en tu barco, nada va a impedir que llegues a donde tenés que llegar. Nada va a impedir, nada va a impedir, nada va a impedir, nada va a impedir. Y solo para terminar, la otra tempestad que él hablaba es la tempestad de alguien que había sido egoísta. Miren qué peligro ser egoísta. ¿Sabe quién es egoísta? Es esa gente que recibe lo que Dios da y toma solo para él. Egoísta es la gente que se llena la panza y no comparte con el hambriento. Egoísta es la gente que tiene la verdad, que tiene la capacidad de predicar, de enseñar, de levantar a alguien que está caído, de dar comida a alguien que está pasando mal, de enseñar a alguien que está viviendo mal. Y en vez de abrazarlo y de enseñarle, guarda lo que tiene solo para sí. Jonás era eso. Jonás odiaba a la gente de Nínive y él decía, si yo les predico, Dios va a tener misericordia y ellos se van a convertir. Entonces Dios lo mandaba a Nínive y Jonás salía para el otro lado. Hay mucha gente, hay muchos hijos que hacen cuando el Padre, cuando Dios, cuando el plan les dice vaya, ellos van, pero no van en el tiempo o no van al lugar donde Dios manda. Y eso trae tempestades que no son resueltas en la vida del hombre sin un pasar mal del hombre. Toda vez que yo me caso sin consultar a Dios, toda vez que yo tomo decisiones sin consultar a Dios, toda vez que Dios me dice apartarte de ese lugar y no me aparto, toda vez que Dios me dice no escuches lo que te están diciendo y yo escucho, toda vez que Dios me dice no mires lo que estás mirando y yo miro, toda vez que Dios dice no toques lo que estás tocando y yo toco, toda vez que Dios dice no comas lo que estás comiendo y yo como, termino pasando por un mal momento. El mal momento de Jonás fue pasar días dentro de un pez que lo vomitó y lo vomitó en Nínive para que él hiciera lo que Dios tenía que hacer. ¿Sabe? Cuando Dios tiene un propósito en tu vida, no adelanta que des disculpas. Moisés dio disculpas para no hacer lo que tenía que hacer. No adelanta que te hagas el débil como Gedeón se hizo. Gedeón tenía disculpas para no hacer lo que tenía que hacer. También Jonás tuvo disculpas para no hacer lo que tenemos que hacer. Toda vez que damos disculpas, nosotros salimos del centro de la voluntad de Dios y vamos a hacer lo que nosotros creemos que queremos hacer. Amado, te digo, es mucho más barato, es mucho más fácil, es mucho más suave hacer lo que Dios manda, porque en el centro de su voluntad, tú y yo, nosotros, vamos a ser felices. Amén. 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 La pregunta que me cabe terminar es, ¿quién estoy siendo hoy? ¿Estoy siendo
aquel que viaja con Jesús en el barco y voy a donde Jesús quiere que vaya? ¿O estoy siendo aquel Jonás que Dios me manda en un lugar y yo voy a otro? ¿Cómo voy a terminar yo? En la playa diciendo, Jesús vino, libertó al hombre, el hombre se quedó en Gadara, predicó, un montón de gente se convirtió, su familia amó la transformación que Dios hizo en la vida de ese hombre. ¿O yo voy a ser de aquellos que voy a terminar como comida de animales, estropeado porque no quise hacer lo que Dios quiere que yo haga? Hay una expresión en el Nuevo Testamento cuando los apóstoles eran prohibidos de predicar, que se dice: hombres, decidan y prueben si ellos predican cosas que es por Dios, que son por Dios, entonces déjenlos predicar. Si ellos predican cosas que son de ellos, entonces impídanlos. Pero yo les digo, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Uno no puede dar coces, chocar, ir en contra de lo que Dios dice, porque lo que Dios dice se va a cumplir, aunque el infierno no quiera, aunque el mal no quiera, aunque el brujo no quiera y aunque yo no quiera. Hay mucha gente en este lugar que toma decisiones en contra de lo que Dios dice. Hay mucha gente que deja de hacer lo que Dios manda hacer. Hay mucha gente que mira, toca, come, huele lo que Dios dice que no debe hacer. Y hay mucha gente que resiste a lo que Dios está mandando hacer. Acuérdense, el discípulo que subió con él en la embarcación fue a Gadara conforme Jesús dijo. Tuvo un susto porque le faltó fe, pero llegó a donde tenía que ir. Jonás quiso ir a donde no lo mandaron, tomó un susto y terminó haciendo lo que tenía que hacer. En resumen, nadie impide que el plan de Dios se cumpla, sea en la vida de quien fuere. Amén. Someta su corazón, someta su voluntad. Dispóngase a hacer lo que Dios le llama. Entréguele a Dios lo que usted tiene que entregar. Reciba de Dios lo que tiene que recibir. Sea dócil con el mover de Dios, con la ordenanza de Dios, con el mandamiento de Dios, y viva feliz. Amén. Si usted entiende que tiene cosas por arreglar, si usted entiende que hay en su vida cosas que Dios ha determinado y que usted no las ha hecho, si usted entiende que hay situaciones en su vida que usted no está viviendo según lo que Dios dijo, yo lo desafío a que usted pase el altar. De lo contrario, si todo está viviendo, todos están viviendo en el centro de la voluntad y no hay nada por arreglar, yo voy a hacer una oración y encierro la reunión con ustedes. Amén. Me posto en el altar, porque yo creo que mientras Él puede ser aclarado. Sáquese el altar. Hay más gente atrás suyo. Sáquese. Hoy es miércoles de bañamiento y perfumabilidad. Usted debe tener situaciones puntuales que debe arreglar con Dios. Usted debe tener cosas que Dios ya había dicho, ya había hablado. El pastor ya le dijo, la revelación profética ya vino, el Señor ya trató con usted. Usted sabe de cosas que usted está viviendo fuera de la dirección. Tal vez usted esté caminando en dirección contraria. ¿Cuál es su nivel hoy? ¿Cuál es su nivel? ¿Cuál es su tormenta hoy? ¿Cuál es su embarcación hoy? ¿Jesús está en ese barco o no está? ¿A qué está mirando usted hoy? ¿Qué está moviendo su actitud? ¿Qué es el motor de su corazón hoy? De repente el odio, el rencor por alguna persona. De repente las ganas de hacer las cosas de forma diferente. De repente simplemente estás con todo, con Jesús, y estás enfrentando una prueba que te va a acercar a Él. Sea cual fuere la actitud, toma la decisión, acercarte a Él. Baja la bandera del juicio de tu vida. Lo que Jonás hacía era hacer juicio contra Nínive. Esa raza no necesita, no tiene que salvarse. Ellos no merecen salvación. El que hace juicio sin misericordia recibe el juicio sin misericordia. Tal vez gente te haya dañado, tal vez gente te haya hecho infeliz, tal vez gente te haya lastimado,
Tal vez gente está necesitando de un abrazo, de una intervención tuya, y tal vez solo por capricho, por terquedad, tú estás caminando en dirección a otro lugar. Amado, el mejor lugar para llegar, para buscar, para estar, es donde Dios te planta, es donde Dios te hace crecer, es donde Dios te trata, te enseña, te cuida, y tú tenés necesidad de recibir la sanidad que viene de Él. Sanarte tu corazón, perdonar a quien te ofende, jamás será ofendido por mí. Sacar tus perjuicios, tus principios que fueron de antemano plantados en tu corazón. El hombre no tiene razón en lo que dice, lo que sí tiene razón es lo que Dios dice. La palabra del hombre no permanece, la del Señor sí permanece. Las tempestades nunca van a impedir que tu barco llegue si tú estás yendo donde Dios te ha mandado. Dios tiene un buen puerto para ti, salvación para tu casa, bendición para tu vida, cielo abierto para tu ministerio, poder para tu llamado. Descansemos en el Señor y hagamos lo que Él nos manda hacer. Cubre su rostro, quiero orar por su vida. Padre querido, Padre amado, Dios mío, amado de mi corazón, enamorado de mi alma, yo te doy gracias por esta palabra que ha venido. Y tal vez en la situación en que vivimos algunas personas estén viviendo tormentas. Tal vez en alguna situación personas estén con miedo a mezclarse con los cerdos. Tal vez en algunas situaciones personas estén dejando de hacer lo que tienen que hacer porque ven que personas que ellos dicen no merecer van a ser beneficiadas por lo que ellos van a hacer. Pero Señor, tu palabra dice que no debemos dejar de hacer el bien siempre que tengamos condiciones. Porque aquel que hace el bien sin mirar a quién, un día va a recibir un galardón si no desmaya en la actitud de hacer el bien. Padre, ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos a hablar con nuestra boca para bendecir. Ayúdanos a elogiar al que tiene talento y honra. Ayúdanos a glorificarte en la vida de cada persona. Ayúdanos a cumplir con el llamamiento, el llamado, la convocatoria del Señor. Ayúdanos a ser corazones perdonadores, personas dispuestas a perdonar, a pasar por sobre cualquier ofensa, cualquier error, cualquier juicio, por cuanto te han amado y han recibido en su corazón tu amor. Señor, hoy decíamos que nadie puede dar lo que no tiene, pero nosotros somos necesitados de darte el amor que tú tienes. Necesitamos amar al que no cree lo mismo que nosotros, al que tiene otra fe, al que camina en dirección a otro lugar, al que ha hecho cosas que nosotros no haríamos. Necesitamos amar al que ha fallado, al que ha caído, al que se ha emborrachado, al que ha sido víctima del vicio, de la drogadicción, aquel que no ha hecho cosas que nosotros admiramos, pero que ha hecho cosas que nosotros detestamos. Así tenemos que amar al que ha traicionado, al que ha mentido, al que ha fracasado, al que ha quebrado el negocio, porque normalmente amamos, adoramos y aplaudimos a aquel que tiene éxito. Pero tú buscaste lo que estaba perdido. Tú viniste a deshacer las obras del diablo. Tú llamaste a los cansados. Tú dijiste que el débil tiene que decir fuerte soy, porque es en nuestra debilidad que tu palabra nos hace fuertes. Así te pido en el nombre de Jesús, toma la bandera de cada uno que ha fracasado, de aquel que ha hecho juicio, de aquel que ha llorado, de aquel que ha sido aislado, de aquel que ha dejado de lado cosas que eran importantes y que hoy se conmueve, llora y se quebranta por eso. Y en el nombre de Jesús restaura sus corazones, devuelve a cada hombre la capacidad de amar, devuelve a cada hombre y a cada mujer la capacidad de soñar, devuelve a cada hombre la capacidad de perdonar, devuelve a cada hombre, restituye en nuestro corazón la capacidad de mostrar a Jesús en nuestras actitudes, en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestras palabras. Señor, haz de nosotros, como se decía en Antioquía, que los cristianos sean los pequeños Cristos y
y que cada persona que nos vea, que pase por nosotros, que nos toque, que nos encuentre, que nos escuche, pueda ver a Jesús en nuestras vidas, a través de nuestro orar, a través de nuestro actuar, a través de nuestras palabras. En el nombre de Jesucristo, Señor, bendigo a cada persona que está junto conmigo en este lugar. Bendigo a todo aquel que ha orado junto conmigo. Bendigo a todo aquel que ha recibido esa palabra. Bendigo a todo aquel que hoy está triste. Bendigo a todo aquel que está feliz. Bendigo al que está sano. Bendigo al que está enfermo. Bendigo al que tiene mucho. Bendigo al que tiene poco. Bendigo al que no tiene nada. Bendigo al que ha caído. Bendigo al que está fuerte. Bendigo al que está débil.